Imagina despertarte a las 2 de la mañana, mirar por la ventana y ver el cielo aún resplandeciente, como si el día se hubiera olvidado de terminar. Ahora imagina regresar meses después y encontrarte con lo opuesto: largas horas de oscuridad, montañas silenciosas y cintas de luz verde moviéndose por la noche. Esto es Noruega. Situado en el extremo norte de Europa, el país se extiende entre Suecia, Finlandia, Rusia y las frías aguas del Océano Atlántico. A lo lejos, parece una franja de tierra estrecha. Sin embargo, de cerca, Noruega se abre en un laberinto de islas, bahías profundas, acantilados escarpados y carreteras estrechas que se pierden entre las montañas. Su costa se curva y serpentea a lo largo de miles de kilómetros, creando paisajes que, a menudo, parecen más escenarios de película que lugares reales. Gran parte de este paisaje fue moldeado por el hielo. A lo largo de incontables siglos, enormes glaciares excavaron profundos valles en la tierra. Cuando el hielo finalmente retrocedió, el mar inundó esos valles y creó los fiordos por los que Noruega es famosa hoy en día. Algunos son tranquilos y estrechos. Otros están rodeados por paredes rocosas tan inmensas que los barcos que navegan a sus pies parecen casi invisibles. Aquí, la vida sigue un ritmo diferente. Durante el verano, en el extremo norte, el sol puede permanecer sobre el horizonte durante semanas. La gente hace senderismo a altas horas de la noche. Los niños juegan al aire libre pasada la medianoche. Y la distinción habitual entre el día y la noche comienza a desvanecerse. El invierno lo cambia todo. Los días se acortan, el frío se intensifica y el cielo se convierte en el gran protagonista. En las noches despejadas pueden aparecer de repente las auroras boreales, extendiéndose por la oscuridad en ondas de color verde, violeta y azul. Sin embargo, un pueblo noruego se enfrentó a un desafío aún más insólito. Al estar situado en lo profundo de un valle entre montañas imponentes, el pueblo pasaba parte del año sin recibir luz solar directa. Sus habitantes podrían haberlo aceptado simplemente como parte de la vida. En cambio, idearon una forma ingeniosa de reflejar la luz del sol hacia el centro del pueblo. ¿Qué crees que construyeron? Comparte tu respuesta en los comentarios, ya que más adelante, en este viaje, visitaremos ese lugar y revelaremos cómo sus habitantes lograron traer de vuelta el sol. Por el camino, exploraremos el moderno paseo marítimo de Oslo, recorreremos las calles de Bergen bajo la lluvia, navegaremos bajo gigantescos acantilados y viajaremos más allá del círculo polar ártico, donde los renos vagan en libertad y los osos polares habitan aún más al norte. Noruega es un lugar tranquilo pero espectacular, próspero y a la vez profundamente conectado con la naturaleza. Moderno, pero que conserva el espíritu de las antiguas leyendas vikingas. Y cuanto más viajamos, más sorprendente resulta. Bienvenidos a la tierra de los fiordos, la luz de medianoche, los paisajes helados y el silencio infinito. Y nuestro viaje comienza donde todo se concentra, en Oslo, la capital. Está situada al fondo de un largo fiordo, rodeada de verdes colinas y bosques que se extienden hasta casi rozar el centro. Sus habitantes la llaman la ciudad del tigre. El apodo nació de un antiguo poema que describía Oslo como un lugar frío y peligroso, pero a los noruegos les gustó tanto que, hoy en día, incluso una enorme estatua de bronce de un tigre custodia la entrada de la estación central. Y, a diferencia de lo que decía el poema, aquí encontrarás una de las capitales más tranquilas y organizadas del mundo. Justo a orillas del agua se encuentra la Ópera de Oslo. Y tiene un detalle genial. El tejado desciende hasta el suelo, mediante rampas de mármol blanco, y basta con subir caminando sobre el edificio, como si estuvieras escalando un iceberg. No muy lejos de allí se encuentra uno de los lugares más queridos de la ciudad, el Parque Vigeland. Alberga más de 200 esculturas de bronce y granito, todas ellas de figuras humanas, creadas por un único artista a lo largo de varias décadas. Es el parque escultórico más grande del mundo, realizado por una sola persona. Y, para los amantes del arte, es aquí, en Oslo, donde se encuentra El Grito, de Edvard Munch, quizá la pintura más famosa de toda Escandinavia.
Otra curiosidad muy peculiar. Oslo está considerada una de las capitales más verdes del planeta. Desde cualquier punto del centro, en pocos minutos, ya puedes estar en medio de un bosque. En invierno, sus habitantes toman el metro con los esquís al hombro, bajan en la última estación y se adentran directamente en los senderos nevados. Es una ciudad donde el transporte público te lleva, literalmente, hasta el corazón de la naturaleza salvaje. Y las sorpresas no terminan ahí. A pesar de todo su encanto, Oslo también es una de las ciudades más caras del mundo, donde un simple tentempié puede costar lo mismo que una cena en muchos otros países. Oslo es el retrato perfecto del alma noruega. Una ciudad rica y moderna que, aún así, nunca deja de ir de la mano del bosque y del hielo. Desde el fondo del fiordo de Oslo, atravesamos el país hasta llegar a la costa oeste, donde se encuentra Bergen, la segunda ciudad más grande de Noruega. Es conocida como la Puerta de los Fiordos, y el apodo no podría ser más acertado. Desde aquí parten algunas de las excursiones más deslumbrantes hacia las grandes grietas de agua que han dado fama al país. Rodeada por 7 montañas y encajada entre ellas y el mar, Bergen tiene el aire de una pequeña ciudad que esconde una historia enorme. Y esa historia aparece ante tus ojos en el paseo marítimo, en el barrio de Bryggen. Son hileras de pequeñas casas de madera, pegadas unas a otras, pintadas de rojo, ocre y mostaza, con tejados torcidos que se inclinan bajo el peso de los siglos. Hace casi 1000 años, este era uno de los puertos comerciales más importantes del norte de Europa, desde donde se enviaba bacalao seco a todo el continente. Actualmente, Bryggen es Patrimonio Mundial de la UNESCO, y caminar por sus estrechos callejones de madera es como viajar en el tiempo. Justo al lado, el mercado de pescado hierve de vida, y desde las montañas circundantes parten funiculares que, en pocos minutos, te llevan hasta miradores, desde los que puedes contemplar la ciudad entera a tus pies. Pero hay algo que todo el mundo aprende antes de llegar hasta aquí. Lleva un paraguas. Bergen está considerada una de las ciudades más lluviosas de toda Europa, con más de 200 días de lluvia al año. Llueve tanto que los propios habitantes bromean al respecto, y por toda la ciudad pueden encontrarse máquinas expendedoras de paraguas. Sin embargo, es precisamente esa lluvia constante la que mantiene todo de un verde intenso, y confiere a aquellas montañas ese aire brumoso y misterioso que aparece en las postales. Bergen es la Noruega que abraza su propio clima. Una ciudad que no huye de la lluvia ni del mar, sino que transforma ambos elementos en paisaje e identidad. Al salir de Bergen rumbo al norte, llegamos al lugar conocido como la joya de los fiordos, el Geirangerfjord. Es la imagen de postal más famosa de Noruega y está declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Imagina enormes paredes rocosas que se elevan más de 1000 metros directamente desde las aguas oscuras y tranquilas, cubiertas de verde durante el verano y surcadas por decenas de cascadas que se precipitan desde todas partes. Es un estrecho corredor de agua de casi 15 kilómetros de longitud, esculpido por los glaciares a lo largo de miles de años, donde todo parece más grande y silencioso de lo que debería ser. 2 de esas cascadas tienen incluso nombre y leyenda. Una de ellas se llama Las 7 Hermanas. 7 saltos de agua alineados que parecen bailar sobre el acantilado. Justo enfrente, otra cascada tiene forma de botella. Según la leyenda, representa al pretendiente que intenta conquistar en vano a las 7 hermanas, y que, por ese motivo, bebe para ahogar sus penas. A lo largo de esas laderas casi verticales, aún resisten antiguas granjas abandonadas, suspendidas en lugares tan escarpados que, antiguamente, los niños eran atados para evitar que cayeran al abismo. Para llegar hasta ellas, se necesitaban escaleras de cuerda, y todavía hoy, resulta impresionante imaginar cómo podía vivir alguien allí. Otra curiosidad muy peculiar. La mejor manera de conocer el Geirangerfjord es en barco, navegando en medio del silencio absoluto de aquel corredor de agua entre montañas. Desde las alturas, en miradores como el famoso Dalsnibba, se asciende a más de 1500 metros y se contempla el fiordo entero desplegándose como una cinta azul allá abajo, muchas veces con las nubes pasando por debajo de tus pies. El Geirangerfjord
Es Noruega en estado puro, la prueba de que el hielo, la roca y el agua pueden unirse para crear algo que corta la respiración. Muy cerca del Geirangerfjord, distribuida por varias islas conectadas mediante puentes, se encuentra Ålesund, conocida como la ciudad de los cuentos de hadas, y recibe ese apodo por un motivo tan trágico como sorprendente. En 1904, un enorme incendio destruyó casi toda la ciudad en una sola noche, y dejó a cerca de 10.000 personas sin hogar en pleno invierno. Fue una de las mayores catástrofes urbanas que ha vivido el país, y casi nadie imaginaba que Ålesund volvería a levantarse. Lo que vino después fue un renacimiento. Ålesund fue reconstruida en un tiempo récord, enteramente en piedra, y siguiendo el estilo Art Nouveau, que estaba de moda en la Europa de aquella época. El resultado es único en el mundo. Calles enteras repletas de torres, torreones, suaves curvas y detalles ornamentales, con rostros, flores y animales esculpidos en las fachadas, como si se tratara de una ciudad salida de un libro ilustrado. Pocos lugares del planeta reúnen tantos edificios de este estilo en un espacio tan reducido, y caminar por sus calles es como hojear un cuento de hadas hecho de piedra. Y las sorpresas no terminan ahí. Para disfrutar de la vista perfecta, hay que subir los casi 420 escalones del monte Axla. Desde lo alto, la ciudad se extiende sobre las islas, con sus tejados de colores, el mar abierto y los picos nevados al fondo, en uno de esos paisajes que parecen demasiado hermosos para ser reales. No es de extrañar que muchas personas la consideren una de las vistas más bonitas de toda Noruega. Ålesund es la Noruega que transforma la tragedia en belleza. Una ciudad que renació de sus cenizas aún más hermosa de lo que era antes. Descendiendo hacia el suroeste del país, llegamos a Stavanger, una ciudad elegante que se convirtió en el corazón de la industria petrolera noruega. Sus calles conservan pequeñas casas blancas de madera y uno de los cascos antiguos mejor preservados del norte de Europa. Pero el verdadero espectáculo se encuentra en las afueras. A pocos kilómetros de allí se encuentra el Preikestolen, o Púlpito, uno de los acantilados más famosos del mundo. Imagina una plataforma de piedra casi perfectamente plana, del tamaño de una cancha, que sobresale a más de 600 metros de altura sobre las aguas de un fiordo. No hay barandillas ni protección, solo estás tú, la roca y el abismo. La caminata hasta allí requiere unas 2 horas de ascenso, y la recompensa en la cima es una de las vistas más impresionantes que tus ojos pueden contemplar. Otra curiosidad muy peculiar. A pesar de su vertiginosa altura, miles de personas suben hasta allí cada verano y se sientan al borde para contemplar el fiordo allá abajo. El Preikestolen es la Noruega más audaz, el lugar donde la tierra simplemente termina y donde uno se siente diminuto ante la fuerza de la naturaleza. En el corazón de las montañas del suroeste, cerca de la pequeña localidad de Oda, se encuentra una de las formaciones más impresionantes del país, la Trolltunga, o la lengua del troll. Es una delgada lengua de roca que sobresale horizontalmente, suspendida a casi 700 metros sobre un lago rodeado de montañas. Su nombre procede de antiguas leyendas. Para los habitantes de otros tiempos, solo un troll podría haber dejado allí una lengua de piedra apuntando hacia el vacío. Llegar hasta ella es una aventura al alcance de pocos. El sendero tiene unos 28 kilómetros de ida y vuelta y puede requerir un día entero de caminata, subiendo y bajando montañas. Pero quienes llegan hasta el final consiguen una de las fotografías más codiciadas del planeta. Una diminuta persona en la punta de la roca, con el abismo abriéndose a su alrededor. Otra curiosidad muy peculiar. Hasta hace apenas unas décadas, casi nadie conocía este lugar. Fueron las fotografías publicadas en Internet las que transformaron la Trolltunga en el sueño de aventureros de todo el mundo. La Trolltunga es la Noruega que desafía, la recompensa para quienes están dispuestos a caminar hasta el límite. Ahora cruzamos el círculo polar ártico y llegamos al extremo norte, a Tromsø, conocida como la capital de la aurora boreal. Rodeada de montañas nevadas y fiordos helados, esta ciudad es uno de los mejores lugares del mundo para contemplar cómo se ilumina el cielo.
Durante las noches de invierno, cortinas de luz verde, violeta y rosa danzan sobre la ciudad en un espectáculo que atrae a viajeros de todos los continentes. Es una de esas experiencias que quedan grabadas para siempre. Permanecer allí, inmóvil, bajo un frío cortante, mientras se contempla cómo todo el cielo se mueve en silencio sobre la cabeza. Pero Tromsø también sorprende por lo que representa. Una ciudad animada y llena de vida situada tan al norte. Alberga la universidad más septentrional del mundo, una catedral de cristal que brilla como un iceberg y una vibrante escena cultural, con bares, museos y acogedores cafés donde refugiarse del frío. Durante siglos, desde aquí partieron las grandes expediciones hacia el Polo Norte, lo que le valió a la ciudad el apodo de la Puerta del Ártico. También es la base perfecta para realizar excursiones en trineos tirados por perros y conocer al pueblo Sami, los habitantes originarios del extremo norte, que llevan generaciones criando renos en aquellas tierras heladas. Y las sorpresas no terminan ahí. Durante el verano, todo se invierte. Entre mayo y julio, el sol sencillamente no se pone, y Tromsø vive durante semanas bajo la luz del día las 24 horas, en el famoso fenómeno del sol de medianoche. La gente juega al fútbol de madrugada, hace senderismo a medianoche y vive bajo una claridad interminable, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Tromsø es la Noruega de los extremos, la ciudad que vive entre la noche eterna y el día sin fin. Avanzando hacia el norte, enclavadas en el mar, se encuentran las Islas Lofoten, a menudo llamadas el archipiélago imposible. Y el apodo tiene sentido. Son picos afilados que se alzan directamente desde el agua, formando una muralla de montañas que parece brotar del océano en uno de los paisajes más impresionantes del planeta. A los pies de esas montañas, pequeñas aldeas de pescadores resisten con sus casitas rojas levantadas sobre pilotes, junto a playas de arena blanca y aguas de color turquesa. Es una imagen desconcertante. Montañas de aspecto alpino y playas de apariencia tropical, todo dentro del mismo paisaje. Lo más sorprendente es el clima. A pesar de encontrarse por encima del círculo polar ártico, las Lofoten disfrutan de temperaturas mucho más suaves de lo que cabría esperar, gracias a las cálidas corrientes marinas que bañan su litoral. Esto ha permitido la vida allí durante siglos, centrada en la pesca del bacalao, que se seca al aire libre sobre grandes estructuras de madera y se exporta al mundo desde hace más de 1000 años. Esas casitas rojas junto al agua, llamadas rorbuer, eran los antiguos refugios de los pescadores, y hoy muchas se han convertido en alojamientos donde se duerme con el mar golpeando justo debajo del suelo. Otra curiosidad muy peculiar. Esas aguas azules y arenas claras recuerdan a una playa tropical, pero si sumerges la mano, sentirás el frío cortante del Ártico. Y aún hay más. En verano, el sol de medianoche no se pone, mientras que en invierno, la aurora boreal danza sobre los picos, transformando un mismo lugar en dos mundos completamente distintos según la estación. Las Lofoten son la Noruega que engaña a la vista, un paraíso de apariencia tropical suspendido en la cima helada del mundo. Y llegamos al lugar más extremo de este viaje, Svalbard, la última frontera. Es un archipiélago perdido en el océano Ártico, a medio camino entre la Noruega continental y el Polo Norte, y uno de los lugares habitados más remotos del planeta. Aquí, el invierno sumerge todo en meses de oscuridad absoluta, y el paisaje está formado por glaciares infinitos, montañas desnudas y un silencio casi total, interrumpido únicamente por el viento y el crujir del hielo. En Svalbard hay más osos polares que personas. Por eso, quienes salen de los límites del asentamiento principal, Longyearbyen, están obligados a llevar protección contra estos gigantes blancos. También se ven señales con la silueta de un oso que indican dónde termina la ciudad y comienza el territorio salvaje. Aún así, aquel poblado sorprende. Cuenta con restaurantes, una escuela, una fábrica de cerveza y casas de colores que desafían la inmensidad blanca que las rodea. También se encuentra aquí la bóveda mundial de semillas, una cámara excavada en una montaña congelada que conserva millones de semillas de todo el mundo, una especie de seguro para la humanidad en caso de catástrofe. Otra curiosidad muy peculiar.
En este lugar tan extremo existe una regla sorprendente. Debido al suelo permanentemente congelado, que impide que los cuerpos se descompongan, se desaconseja ser enterrado en Svalbard. Si a esto le sumamos que, durante 4 meses al año, el sol nunca sale, obtenemos una de las experiencias de vida más radicales que existen en el planeta. Svalbard es la Noruega llevada al límite, el punto donde la civilización retrocede y el hielo silencioso lo domina todo. Y aquí está la respuesta a la pregunta que dejé al principio. ¿Recuerdas la ciudad que pasaba meses sin recibir la luz directa del sol? Escribe en los comentarios si acertaste. Su nombre es Rjukan, la ciudad de los espejos. Enclavada en el fondo de un valle estrecho y profundo, rodeada de montañas altísimas, sufría un problema curioso. Durante casi 6 meses al año, de septiembre a marzo, el sol simplemente no alcanzaba la plaza central. La luz iluminaba las cumbres, pero nunca descendía hasta las personas que se encontraban abajo. La solución llegó más de 100 años después de la fundación de la ciudad, y fue genial. Los habitantes instalaron, en lo alto de la montaña, 3 enormes espejos controlados por ordenador. Estos giran siguiendo el movimiento del sol y reflejan sus rayos directamente hacia la plaza principal, creando un círculo de luz donde las personas se reúnen para sentir el calor en el rostro, incluso en pleno invierno. Otra curiosidad muy peculiar. Para llevar a las personas hasta la cima y permitirles disfrutar del sol verdadero, se construyó allí un funicular histórico, uno de los primeros de Europa abiertos al público. Rjukan es la Noruega más ingeniosa, la ciudad que se negó a vivir en la sombra y trajo de vuelta su propio sol. Y así llegamos al final de este viaje por el reino del silencio blanco. De un extremo al otro, has visto un país hecho de contrastes. Capitales modernas, donde los bosques invaden las calles, fiordos sumidos en un silencio absoluto y acantilados suspendidos sobre el abismo. Has visto ciudades que renacieron de sus cenizas, archipiélagos que engañan a la vista con su apariencia tropical, en la cima del mundo, y lugares tan remotos que el hielo lo domina todo. Noruega es eso, uno de los países más ricos y desarrollados del planeta, que aún así nunca ha soltado la mano de la naturaleza salvaje que lo rodea. Tal vez por eso el mundo admira este lugar, pero sencillamente no consigue imitarlo. Porque aquí, la riqueza, el silencio y el hielo se unen en un equilibrio que solo Noruega ha logrado encontrar. Si te ha gustado este viaje, deja tu me gusta aquí abajo, porque me ayuda muchísimo a seguir acercándote el mundo. ¡Hasta la próxima!